¿Es cierto que vivimos en una simulación? ¿Es cierto que tenemos un montón de amenazas existenciales que van a acabar con la humanidad? Bueno, uno de los autores que hoy te he seleccionado para hablar del transhumanismo nos dice que sí, así que quédate, que te lo voy a explicar. Bienvenido a El Camino de la Mariposa. Soy Ana María Oliva, doctora en biomedicina, buscadora de la verdad, pionera en la divulgación de una ciencia menos materialista y sus aplicaciones en la salud y apasionada por la vida. Mi visión es crear puentes entre la ciencia y la consciencia, desde el estudio más riguroso de lo que nunca nos contaron en la universidad, que somos mucho más de lo que vemos. Y desde la experiencia de una larga práctica terapéutica y de docencia y divulgación científica. El camino de la mariposa honra mi propio camino, porque antes de poder volar, la mariposa era una oruga con hambre de cielo. Un día tejió su refugio y todo lo que era antes se disolvió. Su forma, su historia y su identidad. Aprendió que la libertad se conquista dentro y que a veces, para volar, hay que rendirse al misterio. En este podcast quiero llevarte desde la ciencia hasta el descubrimiento de quién somos verdaderamente, para que recuerdes que puedes elegir, que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Sé muy bienvenido a este espacio en el que estamos hablando sobre el transhumanismo. Soy Ana María Oliva y me dedico a la divulgación científica y a la investigación como ingeniera biomédica y doctora en biomedicina. Hace muchos años me interesa este tema del transhumanismo porque lo tenemos encima. Muchas personas piensan que eso es algo que está por venir, pero no está por venir, ya está aquí. Y a través de esta miniserie en la que estoy compartiendo en abierto temas que pues, son parte de un minicurso que he creado sobre el transhumanismo, lo que quiero es tener un debate social sobre ello. Quiero que pongamos encima de la mesa algunas ideas y quiero que ates cabos, porque muy probablemente te des cuenta de que algunas de las políticas que tus gobiernos están tomando son totalmente transhumanistas y tú ni siquiera lo sabías. Porque eso es lo que nos pasa, que la mayor parte de las veces ni siquiera nos enteramos de qué van esas decisiones, ¿no? Con el nombre quedan todas muy bonitas, vamos a mejorar todo, objetivos sostenibles, sí, pero el tema está en el cómo. ¿Sí? Está en el cómo. La ciencia no se encarga de un qué, se encarga de un cómo. Eso lo aprendí yo hace un montón de años. Pero parece ser que no todo el mundo lo aprendió. Bueno, el otro día estábamos hablando del extropianismo, se había hablado de Max More y de ese primer instituto también ¿cómo se llama? El primer instituto de creación del transhumanismo. Vaya, me quedaba ahí trabada. El transhumanismo que se fundó en 1998 por Nick Bostrom y David Pearce. Pero yo empecé hablando de Max More y de ese cada vez más sin límite, que sea simplemente un punto de partida. Hoy vamos a hablar de Nick Bostrom. Entonces tenemos aquí a Nick Bostrom. Él es un filósofo sueco, ha sido profesor de la Universidad de Oxford y fundador de un instituto que se llama el Instituto del Futuro de la Humanidad, ahí también en Oxford. Y él nos da toda una serie de ideas clave relacionadas con el transhumanismo, que son muy filosóficas, ¿no? Y es un hombre al que se le ha escuchado bastante, es muy académico y quizás es uno de los más filosóficos también. Y él nos habla de una mirada un poquito como, vamos a decirle, pesimista, ¿no? O como mínimo llamando a la prudencia. Él es el que introduce la idea
de riesgos existenciales, es decir, amenazas que podrían destruir la humanidad o que podrían como mínimo truncar el potencial de la humanidad. Y en este caso no está hablando de cataclismos, ni siquiera de cambios climáticos, está hablando de que la inteligencia artificial se descontrole, que la nanotecnología se use mal, o que incluso pues, está hablando de bioterrorismo. Y él lo que está defendiendo es una aproximación prudente y ética al transhumanismo. Está diciendo realmente esto, el transhumanismo está muy bien, pero hay que equilibrar optimismo y cautela. Es una de las voces que bueno, pues va sembrando esa idea de prudencia, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero ya nos vamos a dar cuenta de que no siempre va a ser suficiente. Pero bueno, al menos dentro de los dos fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial, tenemos a Nick Bostrom poniendo un poquito de cautela. Y él también fue el que popularizó esa idea de que vivimos en una simulación. Esa idea de la hipótesis de una simulación, pues es curiosa como mínimo, ¿no? Yo hay veces que no sé muy bien los hilos de pensamiento de la gente por dónde van, pero bueno, él como buen filósofo, pues nos propone esa hipótesis, ¿no? Dice que tal vez la realidad que estamos percibiendo podría no ser real en una forma fundamental, sino que podría ser simplemente una simulación computacional creada por una civilización posthumana avanzada. Imagínate. De hecho, él publicó un artículo en 2003 que se llamaba ¿Estamos viviendo o estás viviendo? Are you living in a computer simulation? ¿Estás viviendo en una simulación de computadora? Él no afirma que estemos viviendo, pero dice que propone una serie de hipótesis que la verdad serían como para que un filósofo las discutiera, porque ya a mí no me da mi capacidad de pensamiento para eso, pero básicamente lo que dice, lo que llega a la conclusión es que estamos con casi total certeza viviendo en una simulación. Pero, ¿qué sería esa simulación? Bueno, pues dice que sería una simulación completa del universo o de una parte pequeña que la está ejecutando una civilización extremadamente avanzada. Entonces, cada uno de nosotros percibimos una conciencia, pero en realidad está originada en una base de datos o en un software, y que todo lo que experimentamos son reglas de ese programa, de ese software, y no propiedades del universo, ¿no? Entonces hay toda una serie de argumentos, según él, o según los que le siguen, ¿no? que es, por ejemplo, el hecho de que tengamos una capacidad de computación cada vez más grande. Bueno, si la humanidad sigue avanzando, pues ¿por qué no podemos llegar a simular cerebros, entornos y sociedades enteras, ¿no? O pues ya hay juegos como los Sims y todos estos SimCity y incluso las inteligencias artificiales que llaman generativas, pues ya están creando esos mundos artificiales, aunque todavía sean sencillos, ¿no? Y incluso pues él dice que no hay forma de distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, ¿no? Porque dice que una simulación que sea suficientemente avanzada podría engañarnos completamente, como en la película de Matrix. Claro, aquí lo que nos está obligando es a pensar en qué es la realidad y si todo lo que percibimos simplemente puede ser simulado o no, o hay algo más allá, yo toco y eso es una simulación muy bien hecha, o hay algo que sea una realidad física, ¿no? Incluso ahí entra el mundo de los sueños. Es decir, bueno, cuando estás soñando tú también te parece que todo es real y sin embargo no lo es, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es quién sueña y quién sueña qué, ¿no? Y si estamos, si el simulador, si la persona que está generando esa simulación, ese simulador, ese creador, ese arquitecto de esa simulación, pues cuál es su ética, ¿no? Porque todas nuestras emociones, alegrías, sufrimientos son simplemente eso, una elección de la persona que está diseñando ese software. Obviamente no hay prueba ninguna científica de que estemos en una
simulación, no hay ninguna evidencia empírica. Y hay muchos científicos que insisten en que no se puede simular un universo completo. Ni siquiera civilizaciones avanzadas podrían hacerlo. Pero bueno, pues de alguna manera es una pregunta bastante metafísica que ha influenciado en mucho, no solo en la película Matrix, sino en Black Mirror o en otras, Inception, la que... Ay, ¿cómo la tradujeron en España? Se me ha olvidado ahora. Que estaba DiCaprio y te inducían en un sueño y los sueños dentro de los sueños, ¿no? Se me ha olvidado en la traducción al español ahora. Pero bueno, en fin. Y de hecho, uno de los que más le encanta esa idea es Elon Musk, ¿verdad? Que nos ha hablado varias veces de las probabilidades de estar viviendo en una simulación. Dice que podría ser que es una entre miles de millones de que no lo estemos. Bueno, demuéstralo. Antes de soltar una frasecita de esas, pues habrá que demostrarlo, ¿no? Pero para mí es muy interesante esta idea, esta propuesta, porque es tan tremendamente materialista que hasta me llama la atención que alguien pueda ponerle la más mínima atención a esa idea, porque eso es de una ignorancia espiritual tan supina que es como, es el ABC. El ABC del mundo espiritual es que vivimos en un mundo de seres y no de cosas. Y por tanto, pensar en un universo como en una simulación es obviar, pues eso, el ABC de cualquier conocimiento espiritual. Pero bueno, pues debe ser que eso soy solo yo como que lo pienso de esa manera. No sé, me gustaría que me dejaras en comentarios tú también lo que piensas, ¿no? Porque esa idea de que estamos en una simulación y de que simplemente estamos soñando y estamos creyendo estar vivos cuando en realidad no somos más que una granja, no somos más que, pues eso, una granja humana en la que hay individuos de otras razas que simplemente nos van cosechando las emociones. Bueno, yo puedo entender que puede haber un poco de eso, que definitivamente hay gente que los ves como pues sus pensamientos, sus emociones, sus acciones están alimentando determinados tipos de energías, ¿no? Pero decir que solo somos eso es otra cosa totalmente diferente. O sea, una cosa es que haya gente que se aproveche de tu miedo, de tu rabia y canalice esa energía a su favor. Otra cosa es que haya gente que esté haciendo rituales mágicos a plena vista como hacen las grandes artistas en los escenarios. Vamos, tú ves a Lady Gaga o a esta Katy Perry o como se llame, y lo que estás viendo es un puro escenario esotérico con un puro ritual, pues como hace NASA. También lo mismo en cada lanzamiento, ¿no? O sea, una cosa es que eso sea una parte de la realidad, pero decir que todo es simplemente una simulación, pues no lo sé qué piensas tú. Desde luego, da que pensar, ¿no? Al menos nos propone un pensamiento y sobre todo propone algo que, bueno, en este caso yo no estoy nada de acuerdo con esa idea, no estoy de acuerdo con prácticamente nada de lo que nos proponen los transhumanistas, pero bueno, digámosle que al menos Nick Bostrom pues está poniendo encima de la mesa la posibilidad de que algo se vaya de madre, cosa que por otro lado también les gusta hacer. A ellos también les gusta mucho ponerte la cara y la cruz como para que tú tengas una falsa sensación de estar eligiendo. Siempre juegan a poli bueno, poli malo, siempre. Y dentro de ese poli bueno, poli malo, pues está uno que te dice esto, cuidado, cuidado, cuidado. O si no, luego pues ya Elon Musk, que es uno de mis favoritos, te dice, no, es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en lo más peligroso del mundo, por eso yo me voy a poner ahí. Por eso lo voy a hacer yo. Porque lo valgo. Sí, bueno, en fin. Entonces, siguiendo nosotros con nuestros personajes, hoy os he presentado a Nick Bostrom, pero os quiero presentar también a Anders Sandberg, que es otro filósofo sueco, en este caso también neurocientífico y que es colega de Bostrom, pero también investigador del Instituto de Futuro Humano, especializado en neuroética y en futuros tecnológicos, es decir, ya lo veis el currículum, ahí vamos fuerte, pero él obviamente lo ve desde otro lado. Él lo ve desde el lado puro y duro. De hecho, es el ingeniero de esos futurismos, de esos escenarios futuros,
Es el más científico y el más técnico y habla de qué? Pues de cómo mejorar la mente humana, no pensando y trabajándola, sino mediante fármacos, interfaces y neurotecnología. Y también, pues, al menos le pone algo de atención al tema de la neuroética. Qué palabreja, ¿verdad? Qué interesante, neuroética. Es decir, de alguna manera, ¿tenemos que ponerle límites a la manipulación del cerebro o todo vale? Y si hay que ponerle límites, ¿quién los pone? Y si hay que ponerles límite, ¿quién se queda fuera? ¿Y qué pasa con los que se quedan fuera? ¿Hasta dónde podemos manipular y seguir manteniendo nuestra conciencia y hasta dónde no? Claro que en su caso es una pregunta un poco retórica, porque, bueno, pues de alguna manera Sandberg lo que más nos propone tiene que ver con la longevidad radical, que ya vamos a hablarla enseguidita, lo que le llaman el uploading de mentes, es decir, que tu mente se vaya a la nube directamente, y la colonización espacial, tema recurrente, como necesidad evolutiva. Y definitivamente el tipo es de ciencia dura, ¿sí? Ciencia dura, futurismo, técnica, ingeniería, neurociencias, simulaciones y pura tecnología. ¿Sí? Todos los escenarios, los más tecnológicos, los más futuristas que se te puedan imaginar, él te está hablando de todo eso. ¿Sí? Bueno, pues hoy ya te he presentado a dos más pensadores que están detrás, pensadores y científicos que están detrás de esto que llamamos transhumanismo, no solo proponiéndonos ideas o libros o artículos, sino trabajando. Estamos hablando de Oxford, estamos hablando de neurociencia, de neurotecnología, estamos hablando de interfaces, estamos hablando de cosas que están siendo investigadas, testadas y probadas. ¿Sí? Entonces, me encantaría que me comentaras qué te parecen estos dos tipos, porque hay muchos más y es los que te quiero ir presentando. Ya te digo, la intención de estos capítulos es que me cuentes qué te parece, es que podamos empezar un diálogo social sobre todo esto y sobre todo que empieces a darte cuenta de cuáles de esas cosas las tienes encima de la mesa y la gente las está aceptando sin ningún problema. Nos vemos enseguidita en otro de estos capitulitos cortos sobre el transhumanismo. Te deseo que esta información te sea útil, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Dale like a este vídeo, compártelo y ayúdame a regenerar otra vez mis redes sociales, porque con tanta censura está siendo un poquito difícil. Venga, un abrazo, hasta luego.